Representación gráfica de los datos. El histograma tenemos varias herramientas, antes que nada tenemos varias herramientas en donde podemos representar gráficamente los datos, pero los datos ya agrupados, que es lo mejor del caso. El histograma es una de las herramientas más comunes para representar gráficamente la distribución de frecuencias de los datos. Se construye dibujando rectángulos cuya base corresponde a cada intervalo de clase y su altura según el valor de la frecuencia. Puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, y aquí tenemos un ejemplo muy simple. Y bueno, también tenemos el polígono de frecuencias. Es una manera de representar el perfil de la distribución de los datos. Se obtiene uniendo mediante segmentos de una recta los puntos, es decir, la marca de clase o frecuencia. Para cerrar el polígono se puede agregar un punto en cada lado con frecuencia 0. Y aquí a su lado izquierdo tenemos un ejemplo muy sencillo de ese tipo de gráficos. Por otro lado tenemos las ojivas, que se utiliza para representar la frecuencia acumulada o absoluta o relativa, y se obtiene uniendo los segmentos de la recta que se extienden entre los extremos de las clases y usando los valores de la frecuencia acumulada. Y aquí tenemos una ojiva acumulada de un ejemplo sencillo. Y por otro lado, ustedes ya la deben de conocer, es un gráfico circular, hoy también llamado gráfico de pastel, y es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes generalmente o proporciones. El número de elementos comparados dentro de la gráfica circular suele ser de más de 4, ¿sí? O puede ser menos o puede ser más. Inclusive puede ser 1 únicamente. Se utilizan en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se da una característica o atributo de manera tabular, sino más bien de manera gráfica, de tal manera que se pueda visualizar mejor la proporción en que aparece esa característica respecto al total. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo.